Personas que han estado en coma. ¿Cómo fue? En los años 90, mi bisabuelo tuvo un derrame cerebral. Estuvo en coma durante 3 semanas y cuando despertó, había olvidado completamente cómo hablar inglés. El único idioma que podía hablar era Choctaw. Lo había aprendido de niño porque su familia vivía cerca de una reserva Choctaw y pasaba mucho tiempo jugando con los niños locales. En aquel entonces, lo hablaba con fluidez, pero al hacerse mayor, olvidó el idioma por completo. No había dicho ni una sola palabra en años. Esto duró unos 10 días. Luego, una noche, despertó de una pesadilla y de repente solo podía hablar inglés otra vez, olvidando completamente cada palabra de Choctaw. La parte más extraña, podía recordar y repetir perfectamente cada conversación que había tenido lugar en la habitación mientras estuvo en coma. Estuve en coma durante 4 días. Cuando desperté, todos a mi alrededor hablaban de algún bebé. Había perdido mi memoria a largo plazo y ni siquiera recordaba que había estado embarazada. Mi hijo estaba en la unidad de cuidados intensivos neonatales. Había dado a luz por cesárea a las 29 semanas. Todo estaba relacionado con la enfermedad de Crohn, de la cual solo me enteré después de despertar. Durante mi embarazo, mi intestino grueso se había roto. Mi esposo me dijo que cuando recobré la conciencia por primera vez, hablaba como una niña pequeña. Cuando desperté, me sentía extremadamente agotada y durante los siguientes días seguía un poco confundida. Recordaba haber escuchado a mi mamá hablando con una enfermera mientras estaba inconsciente. Y luego, después de un par de días, mi memoria a largo plazo regresó lentamente y recordé todo, incluso hasta mi segunda cirugía. Mi hijo Irue nació durante mi tercera cirugía. Estuve en coma durante 9 días. Cuando desperté, todavía estaba conectada a un respirador. Cuando me desconectaron, mi cuerpo había olvidado completamente cómo respirar por sí solo. Literalmente, tuve que aprender a hacerlo de nuevo. Me tomó unos días. No tenía sentido natural de cuánto tiempo o qué tan profundo inhalar, cuánto tiempo contener la respiración o qué tan lentamente exhalar. Tenía que enfocar toda mi atención solo en respirar. Fue honestamente aterrador. Actualización. Para todos los que se preguntan cómo dormía, bueno, no lo hice durante los primeros días. Cada vez que me quedaba dormida, mi sensor de oxígeno empezaba a sonar como loco y me despertaba. Luego una enfermera empezaba a gritar por toda la UCI, asegurándose de que no olvidara respirar. No podía hablar porque tenía tubos en la nariz y garganta, pero recuerdo despertar agotada con ese maldito pitido. Así que tenía que volver a enfocarme en mi respiración, pero honestamente me molestaba. Una vez, una enfermera corrió y empezó a gritarme que respirara. La miré y, con la voz más sin vida, le espeté: «Sí, estoy respirando». Debe haber leído mis labios y sentido mi frustración, porque solo levantó las manos y dijo: está bien, buen trabajo». Luego se fue. Comparto esto porque nunca realmente tuve la oportunidad antes. Me tomó cerca de un mes recuperar completamente mi respiración normal. En cuanto a salud, estoy totalmente bien ahora, así que no diría que tuvo efectos a largo plazo. Mi mamá estuvo en coma médicamente inducido durante 3 meses. Cuando despertó, pensaba que el hospital estaba tratando de matarla. Trató de levantarse de la cama, pero se desplomó en el suelo. Sus piernas no funcionaban. Estaba aterrorizada porque habían perdido completamente su forma. Tuvo que reaprender cómo controlar cada músculo. No podía hablar correctamente y había olvidado cómo escribir. Después de reaprender, su letra era completamente diferente. También odiaba cómo se veían sus manos. Sus uñas y cutículas estaban demasiado perfectas, demasiado limpias, porque no las había usado durante tanto tiempo. Recuerdo tratar de cepillar su cabello, después de que despertó. La mayor parte se había caído. Casi había muerto cada día mientras estuvo en coma. Todo comenzó con sepsis después de una cirugía fallida por diverticulitis. Eventualmente, la mayor parte de su cabello volvió a crecer y aprendió a caminar de nuevo. Pero su cerebro estaba dañado y ahora siempre se ve como si estuviera ebria cuando se mueve. Se siente mareada constantemente. Pero han pasado 5 años ahora y honestamente, su recuperación no es menos que un milagro. Un amigo cercano de la familia cayó en coma durante 6 meses. Cuando finalmente despertó, lo primero que lo impactó fue lo vieja que se veía su esposa. Resultó que había perdido los últimos 15 años de su memoria. Recordaba tener 2 hijos, pero en su mente aún eran bebés. Ni siquiera sabía que tenía un tercer hijo. Esa memoria nunca regresó. Era como si hubiera saltado directamente de un mundo sin teléfonos móviles a un mundo de smartphones y laptops. Todo se sentía completamente nuevo. Pensaba que aún estaba a principios de los 90,
pero en realidad estaba despertando en el 2000. Tuvo que aprender mucho, pero la parte más difícil para él, darse cuenta de que se había perdido ver crecer a sus hijos. Respuesta: esta es la historia más triste que he leído en este hilo. Oh Dios, eso es horrible. Debe haberse sentido como si estuviera siendo castigado por algo terrible. Mi esposa estuvo en coma médicamente inducido durante 2 semanas. Cuando despertó, tenía falsos recuerdos. Todos estaban basados en conversaciones que habían tenido lugar en su habitación del hospital. Por ejemplo, estaba convencida de que habíamos viajado a Washington para tratamiento. Mientras estuvo en coma, mi padre había estado hablando sobre haber regresado de un viaje de trabajo a Washington. De alguna manera, debe haberlo escuchado mientras estaba inconsciente, y su cerebro lo interpretó como si ella hubiera ido a Washington en su lugar. Incluso después de que le explicamos dónde estaba realmente, le tomó días aceptar la realidad.